Hola, bienvenidos a Reflexiones Televisión. Siempre estamos con invitados especiales para hablar sobre los temas que nos competen a nivel departamental y local y también en la esfera nacional. Hoy vamos a hablar sobre todo este tema político y la coyuntura que se viene dando en nuestro país frente a las alianzas, el papel de nosotros los ciudadanos y el proceso también de liderazgo en el caso del departamento del Cauca. Por eso pues tenemos invitado hoy especial al profesor Cristian Joaquín y con él vamos a establecer un diálogo interesante acerca de estos temas. ¿Qué papel cumplimos los ciudadanos frente a todos estos movimientos de coaliciones políticas? Porque finalmente quienes apoyamos en las urnas a esas personas que se lanzan a los cargos, pues somos nosotros los que salimos a votar y numéricamente determinamos qué candidato gana, por cuál haya mayor número de votación. ¿Cuál es el papel de nosotros acá desde la otra orilla cuando vemos que arrancan a hacer campañas, arrancan a hacer movimientos de coaliciones? ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos un papel muy importante como ciudadanos y yo supongo que la primera actitud hacia las campañas políticas debería ser omitir un no me importa, ¿sí? Que es, generalmente lo que más ocurre, es decir, la mayoría de ciudadanos no le importa, que hagan lo que quieran con sus partidos, que hagan lo que quieran los ciudadanos. Al final yo hoy veo si voto o no voto, de hecho pues la abstención en este país es altísima. Pero que los candidatos, que los ciudadanos estemos vigilantes de esos procesos democráticos de los partidos, a mí me parece una condición sustancial como ciudadanos antes de las elecciones que vamos a tener en marzo, en mayo y en junio, si es que llegamos a segunda vuelta. Es muy usual que nosotros los ciudadanos determinemos o señalemos como los responsables de todas las cosas que nos pasan al Estado, a los gobernantes, pero somos al mismo tiempo los primeros en ser apáticos al momento de la toma de decisiones colectivas, ¿sí? Entonces, finalmente creo que en ese sentido somos muy responsables de las cosas que al final suceden, ¿no? Entonces, me parece que esa participación de nosotros los ciudadanos en las determinaciones de los partidos políticos que son previos a las elecciones son muy importantes, además que de esa manera podremos nosotros al final saber si estamos o no representados en esas determinaciones que al final se adoptan. Uno haciendo un monitoreo muy rápido del comportamiento político de los ciudadanos, lo que se da cuenta es que hay una especie de desinformación política, porque la política atraviesa todos los sectores de nuestra vida cotidiana. Usted, estimado televidente que nos ve, que quizás diga, no quiero saber nada de político, pues déjeme decirle que su sueldo, su trabajo, su salud, su sistema en su vida está determinado por una decisión política. Esa desinformación política nos hace a que nos volvamos antipáticos, apáticos, pero también a que no contribuyamos en la decisión del país. Terminamos yéndonos a una esquina diciendo aquí me importa 5 si vale o no vale. Claro, fíjese que por ejemplo esto es una cosa que yo la escribí alguna vez en el Diario Liberal y es que fíjese, en Grecia la palabra idiota refería a la persona que era apática a lo colectivo, solamente estaba pensando en lo suyo, en lo individual, ¿sí? Esa palabra, no tenía el contexto o la significación que tiene ahora en nuestro castellano. Viene de la palabra también griega idios, del cual viene por ejemplo la palabra idioma o idiosincrasia, ¿sí? Pero esa palabra, fíjense cómo cuando pasa al Imperio Romano, significaba más o menos lo mismo, pero para hacer una observancia a estas personas cuyas habilidades mentales probablemente se habían reducido y por eso eran o no podían actuar en comunidad, ¿sí? Luego considero yo que, más allá de este significado actual de la palabra, que en realidad significa una disminución de las capacidades mentales, lo que significaría que una persona se aleje de su colectividad, sea incapaz de pensar en colectivo, implica necesariamente que sea una persona apática a los procesos políticos, que no necesariamente son electorales, son de participación, son de decisión, son de opinión, son de reflexión. Muchos idiotas hay entonces en el escenario político nacional también. ¿Cuál es el factor que determina precisamente esa crisis que no solamente la vive el Partido de los Rojos, sino los otros partidos del país?
Sí, así es, pero fíjense ustedes, por ejemplo, las personas consideran que hubo una abstención del 97%. Yo discrepo de esa cifra. Digamos, el 97% está bien en una mirada, digamos, simplemente absoluta, pero si nosotros tenemos en cuenta que la participación para elecciones de carácter nacional, por ejemplo, para presidente de la República, siempre en el país ha estado entre el 50%. ¿Sí? Es decir, nosotros no podemos juzgar una participación para una consulta interna con todo el potencial electoral del país. Pues si no votan para una elección de presidente, en las elecciones en las que más hay participación son las elecciones locales para alcaldes en los municipios. En ese tipo de elecciones la participación es del 60% cuando máximo, ¿sí? Entonces luego en una participación o en una consulta como esta, eso es un resultado más o menos esperable, porque en este tipo de consultas, pues quienes participan ahí, claro, si bien es cierto que está abierta a todos los ciudadanos, quienes están participando ahí son los militantes de esos partidos, y nosotros hemos visto que la militancia de los partidos políticos pues ha venido decayendo. Eso es una condición natural. Eso no quiere decir necesariamente que esos son los votos que va a obtener una persona cuando se lance a la presidencia de la República. Sí. Claro, es decir, es entender un poco que la dinámica en cada coyuntura electoral es diferente. Una cosa es quienes votan para Congreso, otros para las alcaldías y gobernaciones presidenciales, y entre otras cosas las consultas de los partidos, que los que salen básicamente son como los seguidores férreos de su colectividad, ¿no? Sí, así es. Son los militantes del partido los que, digamos, en primera instancia están llamados a votar. En ese orden de ideas, pues eso podría explicar también, digamos, la cantidad ciertamente reducida de votos, pero que ello no quiere decir necesariamente que eso sea un desperdicio de nada. Al contrario, considero yo que es un ejercicio muy válido y que todos los ciudadanos estamos llamados a defender, que existan esos ejercicios democráticos no solamente en un partido como liberal, sino en todos los partidos. Eso es lo que debería ser. Ahora, los otros partidos inician sus actividades para elegir sus representantes para la presidencia de la República a través de otros mecanismos, como se ha dispuesto por ejemplo el Centro Democrático, que van a elegir a partir de unas encuestas o de 3 encuestas. Los verdes ya hicieron también su consulta interna, en fin, digamos, pero esto finalmente lo que a nosotros nos va a llevar es a una segunda instancia, y es las necesarias coaliciones. No van a llegar toda esa cantidad de candidatos a la primera vuelta. Es necesario, es imprescindible que muchos de ellos acuerden programáticamente algunas cosas para que lleguen fortalecidos a la primera vuelta, porque tenemos evidencia seria que se puede ganar en primera vuelta. Álvaro Uribe Vélez la primera vez ganó en una sola vuelta y la segunda vez también ganó una sola vuelta. Entonces hay evidencia seria que esto puede ocurrir. Luego los candidatos saben que esto es un fenómeno que puede eventualmente presentarse, y no hay que desconocer que el Centro Democrático ha sido un partido muy organizado, digamos, cuya disciplina de partido ha sido muy férrea, y los seguidores o sus seguidores pues tienen una también disciplina de partido muy férrea. En eso no hay que desconocerlo. Me parece que en ese sentido ese fortalecimiento que yo considero que deben tener los partidos, eso es un ejemplo de lo que debería ser, más allá de que si uno comparte o no comparte las doctrinas de esos movimientos o de esos partidos. A propósito, profesor, quisiera hacerle esta pregunta que por supuesto siempre nos hemos venido planteando en este espacio, bueno, y en otros escenarios. El tema del liderazgo en el departamento del Cauca. Pasa casi que lo mismo, ¿no? El Cauca es un pequeño Colombia, tiene algunas personas que van a aspirar por derecho propio, ya tienen unas curules, otros piensan lanzarse y otros están en ese proceso de generar pues una simpatía. ¿Qué es lo que le falta al Cauca para tener un verdadero liderazgo? Uno no ve candidatos fuertes, no ve liderazgos fuertes, pues que por lo menos sean nuevos y que uno indique que algo está por pasar. Yo creo que gran parte de esto viene precisamente de esa condición apática que muchos de nosotros hemos tenido en algunas ocasiones, y en las que hemos preferido, digamos, o hemos preferido las condiciones o las situaciones particulares sobre las colectivas. Entonces utilizamos esos liderazgos que existen, ¿sí?, pero para satisfacer, digamos, un interés eminentemente personal. Entonces muchas personas con unas capacidades increíbles. Yo viví casi 13 años en Bogotá, donde conocí muchas personas, muchas de ellas de Popayán, con unas
capacidades intelectuales admirables, sin embargo que digamos que le resulta apáticos al ejercicio del pensamiento colectivo, y esto debido a que la política pues digamos ha significado de alguna manera para muchos de nuestros o de los conciudadanos una cosa, digamos, una cosa fea, una cosa inmoral. Ahora, refiriéndonos a las personas que digamos han desarrollado algún trabajo de carácter político y electoral en el departamento, nosotros hemos visto que los liderazgos, en efecto, pues digamos, yo considero lo mismo que usted, son difíciles de encontrar. Digamos, hay personas que consideran que tienen un derecho natural a perseguir una curul en el Congreso de la República, pero también considero que hay personas que tienen unos méritos que pueden ser seriamente valorados por nosotros los ciudadanos para poder llegar allá a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, pero sí yo consideraría que debería haber una renovación en los actuales representantes de nuestro departamento en el Congreso de la República. Sí, creo que digamos, haciendo un examen muy generalizado de todos los representantes que tenemos, especialmente por ejemplo en la Cámara de Representantes, que son los que nos representan efectivamente a esta circunscripción, un examen general yo creo que no pasaría a mi juicio no pasaría por una buena calificación. Yo supongo que las personas deberían hacer unas reflexiones y una mea culpa y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nuestra representación quizás no fue la más adecuada durante estos 4 años. No desconozco que haya mucho trabajo de algunas personas. El trabajo en el legislativo es un trabajo difícil, es un trabajo arduo. Conozco personas digamos, que se trasnochan, que son muy juiciosas en su labor. Sin embargo, algo está pasando porque ese trabajo puede ser que no se está reflejando, no se está viendo. El Cauca permanentemente, y esto no es nuevo, ha sido olvidado por las políticas, a pesar del protagonismo tan grande que tiene, sobre todo en estos momentos de posconflicto. Entonces creo que debe haber un espacio para la reflexión de estas personas que quieren retomar sus curules para los próximos 4 años, y yo sí creo que hay otras personas jóvenes y no tan jóvenes que pueden ofrecernos a nosotros los ciudadanos pues una digna representación también. Profesor Cristian Joaquín, muy amable por esta conversación, por ese diálogo corto pero sustancial frente a lo que está pasando en política en el país, en el Cauca. Y bueno, pues nos seguiremos encontrando. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Yo encantado de que me inviten y pues por aquí estaré dispuesto siempre que se pueda hablar de estos temas. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Reflexiones entonces, televisión con invitados, con gente que nos baja un poquito de las nubes para pensar sobre el tema político, porque recuerden, la política cruza y atraviesa cada cosa de la vida nacional. La de usted también, estimado televidente. Seguimos en Reflexiones.